Caminados nuestros pasos porque tenemos necesidad de ser edificados con tu palabra. Espíritu Santo, danos la fe para recibir esa palabra. Señor, que tu obra que has empezado en nosotros se va a perfeccionar. Queremos recibir la palabra en sabia mansedumbre y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Señor, aquí estamos con necesidad, que fluya tu palabra para bendición de nuestras vidas. Declaramos, Espíritu Santo, que tú nos ayudarás. Por favor, dígale al Señor: necesito que me ayudes, aumenta mi fe. Recibo con fe esta palabra que cambiará mi vida y viviré para honrarte y glorificarte todos los días de mi vida. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Veo caras nuevas por acá. Por favor, levanten la mano las personas que nos visitan por primera vez. Amén. Amén. Bienvenidos. Por favor, pónganse de pie un momentito. Póngase de pie un momentito. Démosle un fuerte aplauso al Señor por nuestros hermanos que vienen hoy a la iglesia. Amén. Bienvenidos. Dios les bendiga. Esta es Iglesia Cristiana Genezaret, su iglesia familiar. Amén. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Mirnita Díaz. Bienvenida. Póngase de pie. Qué gozo de tenerla nuevamente por acá. Amén. Amén. Todos bienvenidos. Hermano Miguel, bienvenido. Amén. Qué bueno. Esta es la razón de seguir predicando la palabra, seguir viendo a las vidas necesitadas de esa palabra y ver a los hermanos acercarse alegres a la casa del Señor. Amén. Por favor, abra su Biblia en el libro de los Salmos 68, Salmo 68, verso número 5. Cuando haya llegado me dice amén. Qué bueno tenerles acá, qué bueno es aplicarnos a la palabra. Bienvenida, hermana Tinita, amén. Por favor, hermana amada, después del accidente que tuvo hace 2 meses, verla de pie, contenta, esta anciana, la bendigo en el nombre poderoso de Cristo. Amén, amén, bienvenida, bienvenida, le amamos. Qué bueno es. Le quiero contar que hace 2 meses, cuando ella venía a la cena del Señor en el mototaxi que iba, dio vuelta y tuvo una fractura bien dura aquí en el brazo y en la pierna, pero verla ya recuperada, hermana, es obra del Señor. Amén, amén, amén. Dios la bendiga. Amén. Ya estamos en el Salmo 68, verso 5, ¿verdad? Dice la palabra: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Amén. Hoy voy a hablar un poco sobre las viudas. Y el tema de hoy se llama: la esperanza no tiene que perderse. Amén. Le quiero compartir que este mensaje el Señor me lo regaló a través de un sueño que poco a poco lo fui entendiendo. Una mañana desperté y el Espíritu Santo me recordó ese sueño, y yo había soñado a una viuda, pero bíblicamente yo sabía que la Biblia no dice que esa mujer era viuda. Yo soñé a la mujer que sufría de flujo de sangre, y entonces fui a la Escritura y me di cuenta que en ningún lado dice que la mujer que sufría de flujo de sangre era viuda. Y entonces seguí meditando con la palabra. Le dije a la pastora: ya recibí algo del Señor, pero no sé por qué no lo dijeron todo. Y el mismo Señor en su palabra nos enseña que tenemos que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual.
Y entonces seguí investigando sobre la mujer del flujo de sangre y no encontré que fuera viuda. O sea, no encontré nada escrito, solo algunos comentarios que era originaria de Capernaum, posiblemente por algunos evangelios apócrifos, pero realmente no tenía mayor información y le decía: Señor, ¿por qué me hablaste de viuda y me mostraste a la mujer de flujo de sangre? Amén. Y de eso les vengo a hablar hoy. Y para empezar, yo quiero que usted tenga un concepto de viuda. Usted sabe que es una viuda: mujer que se le ha muerto un cónyuge. Amén. ¿Qué es una viuda? Una mujer que se le murió el cónyuge, ¿verdad? Aquí hay amadas hermanas que son viudas, se les murió un cónyuge. Pero hablando con el Señor, me siguió guiando. Y después el Señor, en un tiempo de oración, de las oraciones que les envío a ustedes a través de los audios, el Señor habló a mi corazón y me dio que hay 3 tipos de viudas. Amén. Diga usted conmigo: hay 3 tipos de viudas. Y usted me va a preguntar cuáles son esas viudas. Y entonces quiero compartirles el primer tipo de viudas. Son las mujeres que literalmente han perdido a su cónyuge. O sea, se murió el cónyuge. Esas son las viudas, las primeras. Y hay otra clase de viudas: las que han perdido en muerte espiritual a su cónyuge. Viven juntos, pero no hay cobertura de sacerdocio. ¿Y por qué son viudas? Porque mientras el hombre está en pecado, está en muerte espiritual y no hay cobertura sacerdotal, no hay cobertura espiritual. Y de eso hay muchas mujeres en medio de las iglesias que están caminando solas, como que no tuviesen cabeza. Y un orden divino es que el varón es cabeza de la esposa. Pero mientras no haya revelación de ese sacerdocio, no se puede cumplir el orden divino. Son como que estuvieran viudas porque no hay cobertura espiritual. Y el tercer grupo de viudas que el Señor me mostraba son aquellas que se han quedado solas, ya sea porque su cónyuge se fue o nunca estuvo. Entonces hay mujeres que no tienen cónyuge. Y lo que Dios quiere en esta hora, y perdonen los varones que voy a hablar del género femenino, pero realmente la esencia del mensaje que Dios puso en mi corazón es un mensaje para darnos el ánimo para que nadie pierda la esperanza. Voy a levantar su mano conmigo y decir: el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que no pierda la esperanza. Amén, amén, amén. Hay un dicho muy conocido, mundano, que dice: lo último que muere es la esperanza. Amén. Pero no estamos aquí para hablar de dichos, sino para hablar la palabra. Amén. Pero quiero darle, para ir puntualizando algunas verdades, quiero que vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 5, verso número 3. En 1 Timoteo 5:3 dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Entonces la palabra nos dice aquí claramente que debemos de honrar a las viudas que en verdad lo son. Amén. Lo que queremos hoy hablar es que Dios es defensor de las viudas. Y el Dios que dijo que es el autor de nuestras vidas es el Dios que dice: hoy honraré a las viudas. Amén, amén. Pero habiendo discernido los 3 grupos de viudas, ¿verdad? Dirán las jovencitas: entonces no entro yo. No. Como le dije también, hombres, jovencitas y nosotros los varones vamos a ser bendecidos con la palabra. Amén.
pero por el orden que el Señor me regaló, yo quiero compartirles también esta parte. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 5. Lo voy a leer en la versión internacional. Primera de Timoteo 5:5 dice: la viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Y aquí entramos todos: viudas, hombres, jovencitas. Nosotros, hermanos, si nos hemos sentido solos en un momento determinado, si usted se ha sentido solo, ponga su esperanza en Dios y persevere noche y día en oración y súplica, porque a su debido tiempo Dios enviará la respuesta. Nadie debe perder la esperanza. No se sienta solo, no se sienta desamparado. Ponga su esperanza en Dios, persevere de noche y de día en sus oraciones y súplicas, porque Dios atenderá la oración del justo a su debido tiempo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Amén. Habiendo expuesto estos versos de la palabra, Dios nos quiere llevar a esta dimensión espiritual de lo que está relatado en varios evangelios. Está en Lucas y está en Mateo y en Marcos también. Yo quiero que abra su Biblia en el evangelio de Marcos, capítulo 5, versos 24 al 30. Marcos, capítulo 5, versos 24 al 34, perdón. Y aquí el Señor va a hablar a nuestro corazón de una manera bien especial. Fue pues con él, o sea, aquí empieza el relato cuando Jairo llegó delante de Jesús para decirle que su hija estaba gravemente enferma, y Jesús dispone ir con él. Cuando él se dispone para ir a la casa de Jairo, pasa este evento. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por este milagro? Y Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios está aquí para salvar, para sanar. Él está aquí, y yo sé que el autor de nuestras vidas está dispuesto a manifestar su gracia y su poder nuevamente. Amén. Sin duda alguna, lo que vemos acá es la osadía de una mujer. Una mujer que tuvo esperanza en medio de 12 años tortuosos, 12 años difíciles. Según la palabra, esta mujer no podía tener contacto social
con las demás personas, aún su familia. La palabra del Señor nos dice en el libro de Levítico, capítulo 15, verso 25. Si quiere lo anota, yo se lo voy a leer, no se vaya al verso. La palabra dice en Levítico 15, 25: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. No podía tener convivencia social esta mujer, y por lo cual, hermanos, se llenó de valor y fue audaz, porque ella estaba con la moral hasta abajo, porque no podía tener contacto con toda la familia. Es más, vivía fuera de lo que habitualmente era la casa de ella. No lo dice la escritura, pero yo supongo que al ser inmunda tenía que estar afuera, y entonces no tenía contacto, como le explico, no tenía datos para decirle tenía familia o no tenía familia. Pero lo que sí le puedo decir con exactitud, que ella estaba fuera del contacto de su familia, estaba sola, prácticamente estaba desamparada. Y entonces ella, como verdadera judía, conocía la palabra que Jehová es defensor de viudas. Pero yo por favor quiero que usted se ubique en esto, cada día que empezó ese suplicio para ella, ese azote, era algo que le atormentaba día a día. Cada día ella era inmunda, cada día estaba excluida del contacto social, cada día el dinero se le estaba acabando. Y la palabra del Señor dice claramente que ella había gastado todo su dinero en médicos y cada día estaba peor. Ahora póngase a pensar cómo estaba esta mujer deshecha moralmente. Estaba sumida en un cuadro angustioso, en un cuadro opresor, porque no había respuesta. Ese flujo de sangre la estuvo atormentando y la estaba debilitando, porque sus defensas cada día se venían abajo, cada día era más débil. Esa mujer estaba siendo atormentada por este aguijón, por este azote, y ya no había esperanza para ella teóricamente. Pero ella oye hablar de Jesús, y entonces viene un hálito de vida. Y hoy lo que dice el Señor: hoy usted ha oído de Jesús, y hoy es necesario que tenga un hálito de vida, porque el autor y consumador de la fe es el que está dispuesto a manifestar su poder, su gracia, su misericordia por aquel audaz que crea que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él está dispuesto a manifestar su poder y su autoridad sobre cualquier azote que haya venido sobre la vida de alguien. Si alguien pensó que no había salida, que no había respuesta, yo quiero decirle que el Dios de las respuestas está aquí presente. Yo creo lo que dice la palabra: en donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. Y Él está aquí en esta hora. Está Él acá para hacer algo especial en la vida de todos nosotros. Pero esta mujer, hermano, le vuelvo a recalcar, 12 años esperando una respuesta, 12 años de sufrimiento, de tortura. Y ella diciendo: ¿dónde estará mi Dios? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Isaac? ¿Dónde está el Dios de Jacob? 12 años, multiplíquelo por 12 meses, son 144 meses. Multiplique eso por 30 días, ¿cuántos días son? Y hoy el Señor le dice, en medio de todo esto, Dios tiene la respuesta. Dios tiene una respuesta para su vida. Yo sé que a quién le está hablando Dios. Yo sé que en los procesos de la vida sentimos como que ya no hay esperanza, pero Dios le trajo en esta hora para que no pierda la esperanza. El Dios que tiene fidelidad
es el que le está hablando en esta hora. No porque yo estoy hablando, sino la palabra que usted tiene entre sus manos y la tiene en su corazón. Esta palabra le ha de confirmar que en medio de los procesos de la vida Él tiene una respuesta. Y esta mujer preguntándose, defensor de viudas, yo estoy sola, desamparada, sin dinero, sin enferma. Lo único que estoy esperando es la muerte. Y Dios hoy le dice que su esperanza tiene que ser grande, porque grande es el Dios que le ha dado salvación y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces Jesús iba caminando y hay una experiencia maravillosa ahí. Esta mujer no le importó, porque según la ley ella no podía tocar a nadie, porque ese toque de ella para una persona lo convertía impuro, como ella era impura. Esa era la ley, esa era la religiosidad. Bendito sea el Señor que hoy nos enseña su palabra, ¿verdad? Aquí puede venir el pecador más grande, que Dios lo perdona, porque aquí está predicando a alguien que le perdonó el Señor mucho. Amén. Entonces esta mujer se llena de valor y no le importa lo que decía Levítico 15. Y ella irrumpe en medio de una multitud. Y en medio de esa multitud ella corría el peligro que pudiese ser tropezada y la misma multitud la atropellara y pudiese morir en el intento de abrirse paso para tocar el borde del manto de Jesús. Y en ese momento que ella se arma de valor, el único objetivo que tenía era tocar a Jesús. El único objetivo que tenía era saber de que en Él había el poder para salvarla y sanarla. Y ese es el objetivo que hoy tiene usted en esperanza, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del conflicto familiar, en medio del conflicto emocional. No sé qué tipo de conflicto tenga, pero lo que sí sé decirle es: enfóquese en el Señor, no pierda de vista al autor y consumador de la fe, y llegue a la presencia del Señor, porque Él tiene el poder para salvar y para sanar, de la misma manera que hizo con esa mujer, que aun cuando sus fuerzas estaban diezmadas, sus fuerzas eran escasas, ella irrumpió y tocó. Hermano, yo la veo así como un esfuerzo extremo. Ella se tiró y tocó el borde del manto del Señor, y salió el poder que la salvó y que la sanó. Porque dése cuenta, la palabra dice que primero alcanzó salvación y después sanidad, y lo que era su tormento salió de ese cuerpo. Y hoy le dice el Señor: ese tormento que ha venido sobre tu alma, que ha quitado el deseo de tener esperanza, hoy el Señor quita toda carga, todo peso, porque el Señor le devuelve la vida a sus hijos. El Señor le devuelve la vida a sus hijos. Hermanos, lo importante es cuando reconocemos quién es el Dios que nos trajo en esta hora. La palabra dice que eran 12 años. Y el número 12, usted sabe que es figura de autoridad y gobierno de Dios. Y lo que Dios dice en esta hora es que todos los que estamos acá debemos de reconocer la autoridad y el gobierno del Dios que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y si hay alguna tormenta, hay alguna enfermedad, hay alguna crisis financiera, alguna crisis emocional, hay cualquier problema que haya, el Señor quiere en esta hora que reconozca el poder y el gobierno del Dios que sigue sanando, que sigue librando, que sigue cambiando. Solamente tienes que ser valiente. Solamente tiene que irrumpir, tiene que atreverse. Esta mujer se atrevió. Ella fue audaz y se metió en la multitud y recibió lo que ella anhelaba, su sanidad. Yo no sé cuántos de los que están acá pueden decirle al Señor: yo tengo necesidad y tú sabes cuál es mi necesidad. Señor, ya no quiero estar yo desanimado, ya no quiero estar desanimada, ya no quiero estar apresada
en mi corazón de tristeza, de amargura, de resentimiento, hoy decido poner toda mi esperanza en ti, oh Dios. Decido poner mi confianza en ti, porque voy a vivir para ti. Voy a vivir para alabarte, voy a vivir para adorarte, voy a vivir con una nueva dimensión de vida, porque creo que hoy saldré diferente de como vine. La tristeza, la amargura, el dolor, el resentimiento no me tiene que encarcelar, sino lo que hoy me liberta es el poder de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que cuando gimió con voz audible y dijo: todo ha sido consumado. Y hoy quiere el Señor que cuando usted crea esas palabras que Él dijo en la cruz, todo ha sido consumado, hoy es consumado lo que usted necesita. Esa opresión, esa carga, ese dolor que ha venido sobre su vida, el Señor hoy consuma una respuesta maravillosa para su vida. No lo digo yo, lo dice la palabra, porque la palabra de nuestro buen Dios es viva, es eficaz y nos traerá la fortaleza, el consuelo, la esperanza. Torre fuerte es el nombre de Dios. ¿Quién es el Dios suyo? ¿Quién es el Dios que viene a alabar? ¿Quién es el Dios? El Dios Rafa, el Dios que sana, el Dios que libera, el Dios que restaura, el Dios todopoderoso. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y eso es lo que el Señor me regalaba en ese sueño. Muchos vienen al culto, muchos vienen domingo a domingo, pero no se atreven a extenderse y arrancar lo que necesitan. Y hoy es un día para valientes. Hoy es un día para personas audaces que le crean al Señor. Que el Señor hoy derrama de su gracia y de su poder para sanar. Amén. Dios traerá bienestar a su vida si usted lo cree. Dios hará algo para que ya nadie diga: estoy desanimado, estoy entristecido, estoy sin fuerzas, todo se ha acabado. Ya nadie tiene que decir eso, sino que hoy usted tiene su esperanza en Dios. Esa viuda tuvo la respuesta después de 12 años, que Jehová ciertamente era defensor de viudas. Y la respuesta vino, y Dios es nuestro defensor. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y el Señor lo levantará. Y hoy es el tiempo de correr hacia el autor y consumador de nuestra fe y creerle a Dios que la respuesta ha llegado. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie, por favor. Este va a ser un tiempo de ministración. Este es un tiempo que usted le crea al Señor. Si usted gusta, puede pasar aquí al frente. Si no, doble sus rodillas ahí y que le crea al Señor. Hay diferentes causas, diferentes razones, diferentes situaciones que han agobiado nuestras vidas, que posiblemente han entristecido muchos corazones, que han traído frustración. Hay personas que posiblemente han sentido el desfallecimiento de su fe, pero Dios los trajo en esta hora y le dice: no estás solo, no estás sola, hija mía, no estás desamparada. Yo seré la razón de tu vida, yo seré la fuerza. Te he traído con propósito. Yo tengo hoy de parte del Dios Todopoderoso hacer la obra, dijo Jesús, porque las obras de mi Padre, esas son las que yo haré. Por eso este momento, démosle lugar al Señor, démosle lugar a recibir libertad, a recibir sanidad, a recibir restauración, a recibir de parte de Dios. Y algunas personas están acá en el altar. Doble sus rodillas ahí donde está. Hermana Giselle, por favor, servidores, hijos de Dios, no esperemos ser llamados para poder ir en pos de alguien y bendecirlo y declarar.
Dios es el que sana las heridas. Esta mujer excluida durante 12 años recibió de parte de Dios. Señor, aquí estamos hoy con necesidad. Hoy, mi Dios, recibimos la fuerza y el poder. No habrá ningún corazón desanimado, ni un corazón entristecido. No hay nadie que diga: ya no tengo esperanza. Hoy pondré mi esperanza en ti. Hoy mi corazón estará para ti, mi Dios. Estaré convencido de lo que tú tienes para mi vida. Señor, esta mujer desafió la multitud y desafió la ley, porque era prohibido que esta mujer pudiese tener relación socialmente. Pero esta mujer tocó al que era puro. Una mujer impura tocó al que era puro, pero no lo contaminó, sino lo puro contaminó la impureza, y la impureza salió. Y Jesús sanó a esta mujer. Y hoy el Señor sana vuestro corazón. El Señor, hermana Giselle. Oh, Señor. Vamos, ahorita. Si tan solo tocar el borde de su manto, Solamente créale al Señor. si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, Señor, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto,